Bueno, para los valientes que han llegado, vamos a comenzar la charla de farmacología clínica, de alguna forma, con simplemente recordarles algunos casos clínicos con medicamentos de uso habitual, que en este caso, a diferencia de la semana anterior, que hicimos hincapié en los efectos adversos, esta vez vamos a hacer hincapié en algunas interacciones que pueden llegar a influir en la evolución de los enfermos y transformar a los fármacos en dañinos para el paciente. Bueno, recuerden que todo esto comenzó a tomar mucho impulso en el año 99 con un trabajo hecho por el Instituto de Medicina, dependiendo de la Academia de Estados Unidos, donde, para asombro de más de uno, aparecieron los errores en la indicación, en las prescripciones médicas como causa de enfermedad, internación y aún muerte en los pacientes internados por errores en la prescripción médica. Simplemente para que lo recuerden, el 14% de las descompensaciones cardiovasculares que se internan se deben a errores prescriptivos o a fallas o interacciones farmacológicas. Esto simplemente para hacerles recordar que la sociedad también toma cuenta de lo que está pasando. No quiero contarles lo que significa hoy por hoy el tema de la contaminación de fármacos como anestésicos, como es el caso que es de público conocimiento en estas últimas semanas a raíz de las muertes provocadas por la falla en el control de medicamentos. Pero en las tantas veces que surgen artículos de La Nación, en este caso de primera página, donde se hace eco de que las internaciones pueden ser provocadas, y muchas internaciones, por el mal uso de remedios. Bueno, y la realidad es que estamos nosotros enfrentando una característica, y es que cada vez más atendemos a pacientes mayores de 70 años, y en este grupo etario particularmente las patologías asociadas son muy frecuentes, probablemente, entre otras cosas, por el éxito de ciertos fármacos que permiten que los pacientes sobrevivan a accidentes vasculares, a fenómenos vasculares que hacen que terminen complicándose con alguna otra patología que se lo lleva en la década del 70 o del 80. Esto hace que, entre otras cosas, además de tener patologías asociadas, tienen fármacos que se utilizan para tratar estas patologías, y muchas veces llegamos a la polifarmacia sin que uno se dé cuenta. Muchísimos pacientes de la sexta, séptima y octava década de la vida usan muchos fármacos para mantenerse estables. Por ejemplo, para dar datos estadísticos de un país muy confiable en estadística como Estados Unidos, dice que para el 2030 el 20% de la población va a ser mayor de 65 años. Estamos hablando de un país donde, dentro de todo, todavía tienen la pirámide de nacimientos es mayor que la de decesos. No hablemos de países envejecidos como todos los países europeos, donde la mayoría de esos países, todos, que les diría yo no sé si hay alguno que tenga más nacimientos que decesos, pero la mayoría de los países europeos está en una curva que es al revés, o sea, tiene una pirámide invertida. Hay más gerontes que recién nacidos. Dentro de este grupo etario, mayores de 65, el particular grupo de los gerontes mayores de 85 años será mayor al 20%, lo cual es enorme. La edad, por otra parte, como dijimos hace un tiempo, es el principal factor de riesgo cardiovascular. 40% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares son mayores de 65 años. Y en general, todos los trabajos que prueban drogas y que utilizan a grupos poblacionales para probar nuevos tratamientos
o comparar grupos etarios, la mayoría se basan en pacientes jóvenes. Siempre las mujeres están en menos en los trabajos de experimentación. En general tienen alta adherencia porque los siguen una enfermera, un grupo de organizadores que los van llamando para ver que cumplan con las tareas que les han sido adjudicadas. No tienen costo los remedios, no tienen costo para este grupo de pacientes que están en trabajos. Tienen obviamente controles muy frecuentes y los objetivos en general son un plazo moderado corto. Mientras que en la vida real nosotros en general trabajamos con mujeres añosas que tienen baja adherencia a los fármacos que les indicamos, tienen un alto costo. Los fármacos, ustedes saben, son un motivo habitual de abandono de medicación, el costo de los remedios. Tienen poco control, justamente porque no los podemos controlar tan seguido como si lo controlan los pacientes que participan de trabajos. La mayoría tiene polifarmacia y en general el plazo de seguimiento es de largo plazo. Esto es un trabajo que publicamos hace muchos años, en el 2010, donde veíamos que prácticamente la mayoría de los pacientes tenían uso de más de un fármaco y prácticamente a partir de los 6 remedios prácticamente no había posibilidad de que el paciente no tuviese alguna interacción farmacológica. Es decir, que la polifarmacia es casi sinónimo de interacción farmacológica en aquellos pacientes que toman 5 o más remedios. Claro, también es cierto que a medida que el paciente toma más remedios, la posibilidad de que el paciente, no cumpla o tenga poca adherencia es mayor. Fíjense que la compliance absoluta es muy buena cuando el paciente toma un remedio, pero va decayendo a medida que toma más fármacos. Y prácticamente la adherencia baja a medida que uno aumenta el número de fármacos. Con lo cual, la posibilidad de que falle el remedio por poca adherencia es muy alta. Recuerden que ya lo presentamos varias veces, lo dijo el doctor Guess y también lo dijimos nosotros, de alguna manera el efecto adverso o favorable de una droga depende de la farmacogenética, de la farmacodinámica, de la farmacocinética y en última instancia de cómo estas variables produce una biodisponibilidad de la cual depende de alguna forma el efecto terapéutico versus el efecto adverso. De todas las variantes que hemos hablado, la interacción de drogas es una variante de la farmacocinesia que hoy vamos a poner en primer plano y vamos a dar ejemplos clínicos justamente de estas interacciones con casos clínicos para de alguna manera ponderar la primera charla que tuvimos con el doctor Guess, donde él mencionó a la interacción farmacológica como un problema creciente, preocupante y enorme si lo valoramos en el día a día. Esto es un varón de 69 años cuyo motivo de consulta es un ataque cerebrovascular. El paciente tenía como antecedentes hernia de hiato, reflujo sintomático, tiene un reemplazo de válvula aórtica mecánica, estaba medicado con acenocumarina por esa prótesis, sertralina, atorvastatina, sucralfato por la sintomatología que tenía, perindopril y zolpidem. De los datos clínicos y del laboratorio, el examen físico tiene una fascia de expresión y una hemiparesia derecha. Del laboratorio, los datos más importantes era que, a pesar de estar tomando acenocumarina, el paciente tenía un INR de ingreso de 1.1, es decir, no estaba anticoagulado. Y tenía un bruto accidente vascular probablemente asociado o provocado por la falta de anticoagulación. ¿Cuál es la explicación para esta anticoagulación defectuosa? La interacción con atorvastatina, la interacción con sertralina, la interacción con sucralfato, con zolpidem o porque tenía una dieta rica en vitamina K que no está mencionada, por lo cual es una opción poco válida. Bueno, muy bien, voten a ver qué les parece a ustedes de estos fármacos, qué puede haberle causado a este paciente la falla en la anticoagulación.
Muy bien. La mayoría de ustedes respondió correctamente que es por el sucralfato. El sucralfato produce, como toda sustancia alcalina, produce una disminución de ciertos productos que necesitan un medio ácido para absorberse correctamente. Entonces los antiácidos, como el sucralfato, pero también inhibidores de intercambio catiónico, como la colestiramina, que utilizamos en las diarreas altas, en las diarreas acuosas, en general se unen a la acenocumarina evitando la absorción. Entonces, en general, tenemos que tener mucho cuidado cuando uno administra este tipo de medicamentos, de tratar de no utilizar sustancias que compitan con la absorción de los dicumarínicos. Uno de los motivos por los cuales, en general, la acenocumarina se da lejos de cualquier otro medicamento y lejos de las comidas, en general a las 20 horas, es para tratar de evitar justamente el potencial efecto inhibitorio en la absorción de la medicación, de la cual depende de alguna manera la adecuada anticoagulación. Este es otro paciente de 72 años. Su motivo de consulta fue magulladuras en los miembros inferiores y el dorso y hematomas en el dorso de las manos. También es un reemplazo auricular aórtico. Su INR de hace una semana fue de 3. Hace 6 días consulta a un médico de guardia por un catarro de bacterias superiores y, según dice el paciente, le indicó una pastilla blanca que tome cada 12 horas, que cree que fue un antibiótico o que es un antibiótico. El tratamiento habitual de este paciente era acenocumarina 4 miligramos día, salbutamol inhalado 2 puffs 4 por día y nortriptilina, que es un antidepresivo, es un psicotrópico. Los datos clínicos en el examen físico lo que resaltaba eran las magulladuras y los hematomas, y del laboratorio el INR era de 7, es decir, del control normal que tenía hace unas semanas había aumentado a 7, lo cual podía justificar el exceso de sangrado de este paciente. ¿Qué droga pudo interactuar con los anticoagulantes, con la acenocumarina que tomaba este paciente? La amoxicilina, supuestamente un antibiótico que se puede haber utilizado, codeína le pueden haber dado para inhibir la tos, cefixima, que es un antibiótico, una cefalosporina de 4ª generación, acitromicina o trimetoprim sulfa. De todos estos medicamentos, ¿cuál creen ustedes que puede haberle influenciado negativamente en la anticoagulación? Muy bien. La mayoría de ustedes puso que la trimetoprim sulfamethoxazol puede haber sido el antibiótico que provocara ese problema. En general, hay muchos antibióticos que aumentan el INR. Por ejemplo, la citromicina, que es el más seguro de los macrólidos, puede duplicar la posibilidad de que el INR esté aumentado después de unos días de tratamiento. La posibilidad, fíjense ustedes, de que el INR sea mayor de 4 después de un tratamiento de 5 días es del 31%. También con quinolonas, por ejemplo la levofloxacina. Pero es con la trimetoprim sulfa el que más injerencia tiene en cuanto a la anticoagulación. Aumenta 1,5 veces la posibilidad de que aumente el INR, y casi un 70% de pacientes pueden llegar a tener alterado la anticoagulación si están utilizando conjuntamente trimetoprim sulfa. Entonces acá están el riesgo de interacción de los dicomarínicos y el riesgo de sangrado. Fíjense ustedes que sobre todo la trimetoprim sulfa, también los macrólidos antiguos como la eritromicina, la propafenona, que es un antiarrítmico que todavía los cardiólogos utilizan, todos los azoles, ketoconazol, fluco, itraconazol,
y también el metronidazol. Todos los azoles pueden provocar una perturbación severa en cuanto al incremento de la anticoagulación por parte de estos fármacos, y posibles las quinolonas, los fibratos, el omeprazol, que es el que más interfiere en cuanto a la anticoagulación y en cuanto a las interacciones farmacológicas de los inhibidores de la bomba, simvastatina, atorva, claritro, y un poco menos, quizá la que menos influencia tiene, pero tiene influencia, la citromicina. Esta es una mujer de 39 años que también se presenta a la consulta con hematomas, también es una paciente operada con válvula protésica. Hace 6 semanas su INR estaba correcto, de 2.4, y toma acetaminofeno a voluntad según dolor, famotidina, carbonato de calcio y bajas dosis de vitamina D. De los datos clínicos, en el examen físico tenía hematomas espontáneos, y el laboratorio, a diferencia del control anterior, está en 6.5, 3 veces el valor que tenía hace 6 semanas, sin incrementar la dosis de anticoagulación. ¿Cuál de las siguientes drogas que toma diariamente esta paciente puede llegar a justificar el aumento del INR? El acetaminofeno, el carbonato de calcio, la famotidina o la vitamina D. Fíjense qué interesante. El acetaminofeno se supone que es un analgésico que utilizamos mucho y que en teoría es muy seguro. Sin embargo, tomar más de 9 gramos por semana aumenta 10 veces el riesgo de tener un INR aumentado. Es decir, es una droga segura, pero hay que tener cuidado porque no hay que tomar una dosis alta por mucho tiempo, porque sobre todo si uno toma otro tipo de remedio, y sobre todo anticoagulantes del tipo de cumarínicos, porque puede aumentar el INR. En general, en trabajos contra placebo, el acetaminofeno más de 4 gramos por día eleva un tiempo de protrombina del 1.75, o sea, muy parecido a lo que hace la trimetoprimazol sulfamethoxazol. Ojo también con el uso de corticoides, que también pueden aumentar el INR, sobre todo si se utilizan más de 7 días, 10 días o 2 semanas. Esto es una paciente, es un hombre de 73 años, una sobrina quiere darle un suplemento dietario natural, que mal no le va a hacer, como suele ser precedido de cualquier remedio natural que se supone que es sano. También es un paciente valvular, hace 6 años se colocó una válvula protésica y como comorbilidades tiene prostatismo, déficit de memoria e insuficiencia cardíaca. Los datos clínicos y de laboratorio está bien controlado, tiene un INR entre 2.5 y 3. ¿Cuáles son los suplementos que en general pueden disminuir el efecto de los anticumarínicos? Ustedes saben que en general estos remedios naturales, si tienen algún efecto, digamos, que puede llegar a ser importante en cuanto a la interacción con fármacos, es justamente con los anticoagulantes. Entonces, ¿cuál de estos mencionados pueden disminuir el efecto de los cumarínicos? La vitamina E, utilizada como antioxidante, la papaína, la garra del gato, el hipericum, que es la poción de Saint John, el folato. ¿Cuál de estos mencionados, ahora ya vamos a mencionar otros, pero cuál de estos pueden de alguna manera disminuir el efecto de los cumarínicos?
influenciarlo, pero digamos de alguna manera el que nos interesa a nosotros es la mayoría de ustedes votó correctamente el hipericum, que tiene mucho efecto. El hipericum, como ustedes saben, se utiliza como un antidepresivo suave, lo dan muchos los homeópatas y la gente que trabaja con herboristería. Disminuye casi un 60-80% el efecto de los inhibidores de proteasas, por ejemplo, el efavirenz y la nefilapina. Disminuye también el nivel de la ciclosporina y otros productos que se utilizan como inmunosupresores, disminuye el efecto de los anticoagulantes, como acabamos de decir, y también disminuye el nivel de las estatinas porque es un potente inductor del citocromo P450. Entonces acá están de la herboristería, la mayoría de los que se utilizan tienen un uso habitual, como el ajo, el jengibre, la cúrcuma, que está de moda porque la cúrcuma se ha demostrado útil como antiinflamatorio, entonces mucha gente lo toma en preparados que se dan para la artrosis. La ginkgo biloba, la canela, que también tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante, también se utiliza bastante en preparados y en esos suplementos polivitamínicos que habitualmente toman las personas y que no consideran fármacos. Uno tiene que hacerles hincapié en qué están tomando, porque ellos no asumen los pacientes que están tomando un ingrediente que potencialmente puede interactuar con su farmacia habitual. Y disminuyen la anticoagulación, el ginseng por ser inductores del citocromo, el ginseng, el té verde, el hipericum y la coenzima Q10, que también se utiliza como antioxidante. Yo puse acá que la glucosamina y el conditinsulfato también pueden influenciar de alguna manera la anticoagulación porque también tiene un efecto inhibidor de la absorción de la senocumarina. Entonces, el té verde es bueno o malo, mucha gente toma té verde en cantidades importantes y el té verde puede aumentar el efecto de la efedrina y pseudoefedrina, y puede evitar el efecto nocivo que tienen los antigripales. Mucha gente en esta época del año toma antigripales que tienen en su molécula combinación de drogas, antihistamínicos, paracetamol, y también tienen vasoconstrictores como la efedrina o pseudoefedrina, y si toman té verde, de alguna manera pueden incrementar el efecto de estos medicamentos provocando arritmias potenciales. También disminuyen el efecto, esto que estamos hablando, el efecto del té verde sobre los betabloqueantes, atorvastatina, las sales de litio o la warfarina que estamos hablando, y drogas antiepilépticas. En general hay que tener cuidado con aquellos medicamentos que disminuyen el feeling de la cafeína porque incrementan potencialmente el efecto de las arritmias motivadas justamente por la cafeína, como por ejemplo quinolonas, alcohol, los anticoagulantes, los bloqueantes del calcio y algunos antipsicóticos. Todos estos pueden disminuir, digamos, hacer que aparezca más cantidad de cafeína circulante y puede potencialmente provocar este tipo de efectos indeseados. Frente a las dificultades con los cumarínicos en este paciente, usted piensa en cambiar por los NACO, o sea, por los nuevos anticoagulantes orales. Cambiaría por dabigatran, por rivaroxaban, por apixaban o continuaría con acenocumarina. Ay, perdón, hice muy rápido. Bueno, no importa. El mensaje es este. Si un paciente tiene una válvula protésica, recuerden que no están indicados los nuevos anticoagulantes orales. Es una de las contraindicaciones todavía. Tenemos que seguir con warfarina o acenocumarina. Recuerden entonces que solo están indicados en pacientes que no tienen patología valvular reumática y que no tienen reemplazo valvular mecánico. En la actualidad yo les diría que los nuevos anticoagulantes orales pueden estar indicados en pacientes valvulares no reumáticos o en pacientes que tienen un reemplazo valvular biológico. No están contraindicados el uso de los nuevos anticoagulantes orales. Pero recuerden que todavía tienen contraindicación formal en la estenosis mitral reumática
y en los pacientes con prótesis mecánicas. Bueno, los nuevos anticoagulantes orales son una realidad. En muchos ambientes hospitalarios y sanatoriales están al alcance de los médicos y de los pacientes. Siguen siendo mucho más caros, 10 veces más caros que los cumarínicos, por eso todavía la senocumarina y la warfarina todavía sigue siendo una opción terapéutica válida, y por eso los casos clínicos que hemos hablado. Pero los anticoagulantes nuevos son una tentación porque requieren menos controles, son seguros y son tan o más eficaces en algunas entidades clínicas como los cumarínicos, pero no tan exentos de efectos adversos, porque también son metabolizados por el sistema del polienzimático hepático. Entonces, de alguna manera también interactúan con, por ejemplo, las sustancias que interactúan con los clásicos cumarínicos, como son los azoles, por ejemplo. Aumenta el riesgo de sangrado por potenciar el efecto de los anticoagulantes orales nuevos, todos los azoles, el ketoconazol, el itraconazol, los azoles en general, y también los macrólidos, como vimos hace un rato. Y aumentan el riesgo trombótico, es decir, favorecen el metabolismo de la droga, con lo cual el efecto disminuye. La carbamazepina, que es la droga de elección, como dijimos el martes pasado, para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, o el hipérico, que es un potente inductor enzimático, y la rifampicina. Esto es un cuadrito que les queda a ustedes, pero fíjense ustedes que están contraindicados el uso de carbamazepina con los nuevos anticoagulantes orales, también el uso de fenitoína, que es un antiepiléptico, la rifampicina o la poción de San John también está contraindicado cuando uno utiliza nuevos anticoagulantes orales. Así que tienen que fijarse bien cada uno de los hexavanes, como el apixaban o el rivaroxaban, que son los más usados, tienen contraindicaciones relativas y absolutas con gran cantidad de sustancias que también influencian o interactúan, como vimos, con los anticoagulantes convencionales. Así que son mejores, pero también tienen que tener cuidado en cuanto a la interacción de estas drogas. El mensaje, cuando terminamos esta primera parte, es: si ustedes están anticoagulando a un paciente, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a la indicación de una nueva droga, de un antibiótico, de un antimicótico, de un anticonvulsivante, de diferentes medicamentos. Y tienen que ver bien, eventualmente con mayores controles, o ver realmente si determinado medicamento no está contraindicado o conviene aumentar la dosis o bajar la dosis de acuerdo a un control, por ejemplo, en la coagulación, si estamos usando anticoagulantes clásicos. Simplemente eso. No todos los pacientes que están anticoagulados interactúan sistemáticamente con determinada droga, pero muchos pacientes sí, y tienen que estar atentos para que en las primeras semanas de uso de un agregado de un medicamento no influencie negativamente en la anticoagulación del paciente, dado que en general la anticoagulación es una terapéutica de enorme impacto en cuanto a la salud o enfermedad del enfermo. Este es un paciente de 70 años, diabético, hipertenso, dislipémico, en tratamiento hormonal por un CA de próstata avanzado. Desarrolla una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo a nivel popliteo, y en el ecodoppler se ve que penetra en el sistema de la vena femoral por el ecodoppler, como les decía. Por sus múltiples patologías recibe polifarmacia. Toma aspirina, dapaglifosina, amlodipina, enalapril, atorvastatina, omeprazol, polivitamínicos y omega 3. Frente a este panorama de riesgo aumentado por interacción farmacológica, ¿qué anticoagulante elegiría usted para este paciente? Un paciente oncológico con estas características: acenocumarina, heparina de bajo peso molecular, apixaban, rivaroxaban o dabigatran.
Muy bien, coincido con ustedes. Yo creo que elegiría todavía la heparina de bajo peso molecular. Fíjense que la mejor elección para tratar trombosis venosas asociadas a cáncer en el marco de polifarmacia es la heparina de bajo peso molecular. En la actualidad, como dijimos, los nuevos anticoagulantes se han vuelto una opción válida para muchos tratamientos, también para las trombosis asociadas a neoplasias. Pero la heparina de bajo peso sigue siendo la primera opción frente al riesgo de interacciones farmacológicas, justamente por la poca interacción farmacológica que tiene la heparina clásica. La miscelánea es que dentro de los bloqueantes de la bomba de protones es el omeprazol, el de mayor riesgo, este paciente lo tomaba, de interacción, por su afinidad con el sistema polienzimático 2C19 y con el más común de todos, el que interactúa o que metaboliza la mayoría de las drogas, el sistema 3A4. En nuestro medio, el que menos interacciones farmacológicas genera dentro de las drogas, digamos, bloqueantes de bomba, es el pantoprazol. Entonces, interacciones y el citocromo P450, recuerden en general que todo medicamento que inhibe al sistema aumenta el efecto del mismo. Y toda droga que induce el sistema o se induce a la estimulación enzimática de alguna forma, disminuye el efecto del fármaco en cuestión. Esta es una mujer de 32 años, sin antecedentes importantes, consulta por caída del pelo, uñas resquebradizas y menstruaciones abundantes. Tiene una vida sedentaria, no toma medicamentos, aunque al insistir en cuanto al examen clínico y a preguntarle si no tomaba suplementos de algún tipo, relata que desde hace años, por sus uñas resquebradizas, ingiere un suplemento de aminoácidos y biotina para el crecimiento capilar indicado por la cosmetóloga. De los datos clínicos y del laboratorio a destacar, la paciente tiene sobrepeso, tiene 120/70, frecuencia cardíaca normal, y en el último control de análisis tiene una anemia discreta, 11.7 de hemoglobina, tiene una ferritina baja, 11 miligramos por ciento, tiene una TSH de 0.1, una T4 de 13 miligramos por ciento, un anticuerpo antiperoxidasa negativo, un colesterol total de 258 y el resto del laboratorio es normal. ¿Qué conducta le recomendaría a esta paciente en función de estos análisis? A, la envía al endocrinólogo para estudio y tratamiento de su hipertiroidismo. B, aumenta la dosis de suplemento y biotina por su fragilidad. C, suspende el suplemento y repite después de 7 días el estudio tiroideo. D, indica danantisol 20 miligramos por día como inicio de tratamiento del hipertiroidismo. O E, indica directamente radioiodo terapéutico para tratar su hipertiroidismo. ¿Qué recomendarían ustedes? Muy bien, coincido plenamente con ustedes, es así. Desde el año 22 se pone la alerta de falsos datos de análisis en base a la biotina, que es la vitamina B7, en pacientes con suplementos con dosis altas de biotina que superen los 5 miligramos por día. Piensen ustedes que los requerimientos diarios de esta vitamina es de 50 microgramos, mientras que la dosis cosmética, la que se utiliza habitualmente en cosmetología, es de 5 a 10 miligramos 2 veces al día. Es decir, 1000 a 2000 veces la dosis normal por día. En este caso sería 10.000 a 20.000 microgramos por día.
Esto genera que cuando una paciente se saca sangre con esta cantidad de vitamina, digamos, circulante, puede alterar y dar falsos positivos o falsos datos en el examen, por ejemplo, el dosaje de tirotrofina, el dosaje de triiodotironina y el dosaje de tiroxina. Por otra parte, un paciente que llega a la guardia con un dolor de pecho y uno le hace una troponina en pacientes con angina, puede darles negativo al estar utilizando esta medicación, con lo cual esto es más grave. Uno puede hacer un diagnóstico negativo de infarto de miocardio y mandar al paciente a la casa cuando está cursando un infarto de miocardio. Entonces, conclusión, cuando ustedes estén antes de sacar sangre a un paciente, sobre todo si quieren controlar de ciertas variables, como por ejemplo las variables tiroides, le piden al paciente que suspenda la administración de biotina. En general, en el laboratorio dicen no menos de 3 días, yo les diría suspéndanlo una semana y repiten los estudios y probablemente, si dependen de esta variante, se normaliza el resultado. Esta es una mujer de 47 años, el motivo de consulta es una hipertrigliceridemia. Es una diabética tipo 2, tiene hipercolesterolemia históricamente, su medicación habitual es simvastatina, 20 miligramos desde hace 8 meses. Datos clínicos y de laboratorio, el último control tiene un colesterol de 258, un HDL de 39, un LDL de 154 y triglicéridos de 330. ¿Qué conducta creen ustedes que aumenta más el riesgo de toxicidad de la estatina? Aumentar la dosis de la simvastatina de 20 a 40 miligramos por día, agregar ezetimibe al tratamiento, agregar gemfibrosil al tratamiento o rotar a atorvastatina 40 miligramos por día. ¿Cuál de estas 4 opciones les parece que más aumentaría el riesgo de toxicidad por estatinas? O de efectos adversos de la estatina. Muy bien, correcto. El fibrato es el que más riesgo, la combinación potencialmente puede provocar un mayor riesgo de toxicidad muscular o síntomas musculares por estatinas. En general, las mialgias, como ustedes saben, es, digamos, el efecto adverso más común asociado a las estatinas. Las estatinas son drogas enormemente importantes para el manejo de los pacientes vasculares, entonces es un gran problema cuando el paciente se queja de dolores musculares y uno no sabe si es asociado a la estatina o a cualquier otra circunstancia. Desde el año 2010 hubo un estudio muy grande, el PRIMO Study, que valoró la dosis, qué tipo de droga y qué asociaciones farmacológicas podrían llegar a influenciar en los efectos adversos de la estatina. En cuanto a la droga, este estudio demostró que la simvastatina se asocia a más efectos adversos que la torva más que la rosuvastatina, por mencionar a los más comunes de uso, la rosuvastatina más que la pravastatina ya no está en Buenos Aires, tampoco la fluvastatina, hasta el año pasado estaba, ya no está más, siendo la fluvastatina en teoría dentro de las estatinas, las hidrosolubles, que son pravastatina y fluvastatina, las que menos efectos adversos tienen a nivel muscular. En general, como tenemos efectos musculares adversos, uno lo que tiene que dosar siempre es la tirotrofina para ver que el paciente no esté hipotiroideo, que muchas veces produce dolores musculares, o el dosaje de vitamina D, que de algunos autores también la deficiencia de vitamina D puede asociarse a dolores musculares. La Q10, ustedes saben que tiene los trabajos con Q10 para el manejo de los dolores musculares de la estatina han sido erráticos y no son concluyentes.
En general, la conclusión y la idea sería que debemos usar la menor dosis útil, que probablemente podemos rotar a otra estatina. Si el paciente está tomando atorva, bueno, pasar la rosuvastatina, descansar un tiempito y pasar la rosuvastatina, o si está tomando rosuvastatina, intentar atorvastatina. A veces, aunque en teoría la atorva puede provocar más efectos adversos, el paciente la tolera mejor. Esto es una cuestión de cada uno. En general hay que tener cuidado con las asociaciones y la toxicidad hepática que el paciente les puede contar a ustedes es algo realmente infrecuente con el uso de estatinas. Como vimos cuando hablamos de hígado graso en las clases de patología, incluso está claramente indicada la medicación en pacientes con hígado graso. Entonces el efecto adverso más común es el dolor muscular. Ahora, miopatía, que se define por síntomas más elevación por 10 de la CPK muscular, solamente se describe en el 1% de los casos. La rhabdomiolisis, que es todavía menos frecuente y más raro, en el 1 por 1000 de casos. Las mialgias sí son bastante frecuentes y son muy variables, depende del consultorio. En el consultorio de los cardiólogos, que son muy estrictos con las estatinas, en general los síntomas adversos son bastante menores que en un consultorio clínico, donde en general los médicos clínicos somos más receptivos con los pacientes y no tan, digamos, tan firmes en cuanto a la indicación probablemente de estatinas. Entonces la cantidad de pacientes que se quejan de dolores musculares es mayor, aunque nunca podemos saber del todo si es debido o no a las estatinas. El riesgo de diabetes, que es otro tema que está discutido. El aumento, es cierto, puede haber un riesgo, el aumento concreto es del 1% con 5 años de uso de las estatinas, lo cual es una consideración muy menor. De hecho, el tener diabetes, que es un factor vascular de primer orden, es una indicación formal de utilizar estatinas. La toxicidad hepática es 1 en 10.000, es muy rara. Las transaminitis por 4, o sea que aumente un poco las transaminasas, puede llegar al 1%. El ACV hemorrágico es rarísimo, realmente es casos excepcionales, casos clínicos de presentación, realmente es muy raro. En cuanto a la alteración cognitiva, que muchos pacientes por internet leen que puede alterarlos la parte cognitiva, las estatinas ni ayudan ni benefician, pero tampoco empeoran la condición cognitiva del paciente. No produce neuropatía periférica, no produce disfunción eréctil, otro tema de otra pregunta frecuente, no generan cataratas, no aumentan el riesgo de cáncer y no generan ni tendinosis ni tendinitis. En todo caso, el dolor muscular característico de las estatinas es un dolor en general que aparece más bien rápido con indicación de la droga dentro del mes de tratamiento y habitualmente afecta las dos cinturas. Dolor molesto, que bueno, nosotros tenemos que hacer un poco de arte, suspendemos, vemos realmente si el cuadro se debe fehacientemente a las estatinas y por supuesto valorar la prevención primaria, la secundaria, etcétera, etcétera, y valorar qué podemos hacer con este paciente problema. Las drogas que aumentan la toxicidad o el riesgo de efectos adversos, los fibratos a la cabeza, los antifúngicos, como suele pasar. Los antifúngicos realmente son drogas muy complicadas porque tienen mucha facilidad para interacciones farmacológicas. La niacina, los macrólidos de primera, los más antiguos como el eritro y la clarito, menos con la citro, los inhibidores de proteasas, los calcio antagonistas, las dihidropiridinas sobre todo como el verapamil y el diltiazem. La canaglifosina se ha visto que puede aumentar la concentración de ciertas estatinas, sobre todo la simvastatina, y esto es importante porque la canaglifosina es de los nuevos fármacos que se utilizan también en el tratamiento de insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal, territorio bastante frecuente del uso de las estatinas. Y la vitamina E, bueno, que ayuda, perjudica, no se sabe bien realmente, los estudios no son para nada concluyentes. Vamos a hablar del jugo de pomelo, que ya habló el doctor Díez, pero simplemente vamos a recordar con un caso clínico cuáles son
desde el punto de vista clínico que hacemos nosotros con el jugo de pomelo. Esta es una mujer de 60 años, toma 2 vasos de jugo de pomelo por mañana, desea saber si los medicamentos que recibe pueden llegar a ser influenciados por este jugo. Ella toma enalapril, hidroclorotiazida, acenocumarina, simvastatina, loratadina y sertralina. Entonces, ¿cuál de estas drogas presenta interacción con el jugo de pomelo? El enalapril, la hidroclorotiazina, la simvastatina, la acenocumarina o la sertralina. Bueno, la que tiene más efecto con el jugo de pomelo, la que más problemas tiene, es ciertas estatinas. Las estatinas son metabolizadas fundamentalmente por el sistema 3A4 y las más afectadas son las que se metabolizan por esa vía: la lovastatina, la torvastatina y la simvastatina. La rosuvastatina, pravastia y fluvasta no se metabolizan por esa vía, por eso no tienen tanta injerencia del jugo de pomelo en la absorción o en la interacción con estas drogas. Pequeñas dosis de estatinas y escasa cantidad de jugo, un vaso chico en general, no suele traer problemas. Pero, por ejemplo, 200 mililitros de jugo, que es un vaso grande, con 80 miligramos de lovastatina, o 60 miligramos de simvastatina, que es una dosis alta, pero posible, de simvastatina, aumenta 15 veces la concentración plasmática de estas drogas, aumentando obviamente el riesgo de efectos adversos. Las drogas afectadas por el jugo de pomelo, estas son las más importantes, son la ciclosporina, los inhibidores de proteasas, las benzodiazepinas, los bloqueantes de calcio y las estatinas. Más o menos siempre los sospechosos de siempre son los que tienen problema con la metabolización del 3A4. Este es un hombre de 70 años, este es el último caso clínico, que llega a guardia con astenia, calambres y náuseas. Tiene antecedentes de enfermedad coronaria, es hipertenso, tiene depresión en su historia, está en tratamiento actual con una úlcera de duodeno asociado al Helicobacter pylori. El tratamiento actual es aspirineta, nifedipina, omeprazol, amoxicilina, claritro, fluoxetina, flúvastatina. Este es un caso viejo porque ya hoy la flúvastatina no está en Argentina. De los datos clínicos, está hipotenso, tiene 90-60 de presión, 100 por minuto la frecuencia cardíaca, tiene una urea de 80 y una creatinina de 3.8, una falla renal con potasio en valores normales 4.8. ¿Cuál de estas asociaciones que toma el paciente pueden provocarle o pueden haber sido la causa de la insuficiencia renal y probablemente de la hipotensión? La interacción aspirina-fluoxetina, la interacción fluvastatina-claritromicina, la interacción fluvastatina-nifedipina o la interacción nifedipina-claritromicina. ¿Alguna asociación le ha generado un daño a este paciente? ¿Cuál de estas creen ustedes que puede justificar la insuficiencia renal y la hipotensión asociada? La interacción negativa es entre la nifedipina y la claritromicina. Vamos a hablar puntualmente de la claritro sobre todo.
En un estudio hecho en Canadá, la prescripción de claritro o acitromicina junto a calcio antagonistas, amlodipina, felodipina, nifedipina, diltiazem y verapamilo, los antiguos y los nuevos, se trató de valorar qué antibiótico podría llegar a tener un efecto negativo en cuanto a esa asociación médica. La asociación de claritro versus acitro, es decir, claritro con alguno de los calcio antagonistas, se asocia a la posibilidad de hospitalización por insuficiencia renal el doble si comparamos la claritromicina con la citromicina. El mayor riesgo fue con las dihidropiridina, fundamentalmente la eritro y la nifedipina. Fíjense que el riesgo es bastante más importante con este tipo de calcio antagonista. Pero el tema es la claritromicina. La claritromicina es un tema complicado. Y nosotros utilizamos mucho macrólidos, sobre todo para el tratamiento de los catarros de BCA superiores, que pareciera que no son bacterianos. En muchos está la tendencia a administrar un macrólido con la creencia que los macrólidos, es cierto, tienen un efecto antiinflamatorio sobre la vía aérea y de alguna manera son antibióticos más suaves. Sin embargo, la claritromicina tiene algunos inconvenientes con interacciones farmacológicas, como ya vamos a ver. En mayores de 75 años con prescripción de calcio antagonistas en un periodo de 15 años, el grupo de estudio admitido por hipotensión, shock, insuficiencia renal, si comparamos los macrólidos vemos que el riesgo de hipotensión es de 5.8 para el eritro, 3.7 para la claritro y la acitromicina no se asoció con hipotensión. Esto es importante porque dentro de los macrólidos el antibiótico menos asociado a efectos adversos e interacciones es la acitromicina. La clarito tiene muchas interacciones farmacológicas. Interactúa con estatinas, especialmente con simvastatina y lovastatina. Interactúa con todos los calcio antagonistas, como acabamos de ver. Interactúa también con las sulfonilureas, aumentando el riesgo de hipoglucemias con glipicida o gliguride, que son los que se utilizan en Argentina. Interactúa con la colchicina también. Y tiene 82 interacciones mayores reportadas. O sea que hay que tener cuidado cuando uno elige la claritromicina, sobre todo en un paciente que tiene polifarmacia. La citro en este sentido es mucho más segura porque tiene un menor número de interacciones, pero hay que también considerarlo. Entonces, volviendo a la conclusión que teníamos el martes pasado, seguimos diciendo más o repetimos lo que dijimos en aquel momento. Tenemos que utilizar pocas drogas y conocerlas a fondo, no ser los primeros en indicar las novedades terapéuticas, tampoco los últimos, pero tenemos que conocer bien las nuevas drogas, empaparnos de ellas y sobre todo ver qué tipo de interacciones tiene con los otros medicamentos clásicos. Comenzar siempre con dosis tentativas, con dosis crecientes, hasta obtener el efecto deseado y valorar la ecuación costo-beneficio o efecto terapéutico versus efecto adverso. Interrogar exhaustivamente a los pacientes cada vez más, porque la mayoría de los pacientes se autoprescriben guiados por internet, por las redes sociales, entran de moda el magnesio, digo magnesio porque está de moda, pero hay enorme cantidad de medicamentos que se utiliza o de tés, pócimas, etcétera, que se propagandean por internet y que potencialmente en un paciente que no toma nada, a lo mejor no le hace nada, pero en un señor que toma polifarmacia puede causarle efectos adversos. Explicar en detalle las indicaciones del paciente. Recuerden que muchos errores prescriptivos se deben a que el paciente no entiende la indicación del médico, no entiende la letra del médico, no entiende lo que le quiso decir, si 2 por 2 quiere decir 2 veces por día o 2 cada 12 horas, en fin. Son muy comunes los errores prescriptivos, por lo tanto es muy importante ser muy claro, sobre todo si estamos frente a un paciente mayor. Todas las siguientes son estrategias para minimizar el impacto de los errores médicos, a excepción de: los médicos deben
reconocer sus limitaciones y recurrir a interconsultas de ser necesario, sistematización del diagnóstico y terapéutica, alertas con banderas rojas, etcétera, para evitar errores médicos comunes, estrategias para eliminar el factor humano que contribuye al error y ateneos de discusión de los errores médicos. ¿Cuál de estas 4 opciones les parece a ustedes que no es viable o no es posible? Bueno, me salió mal, perdón. Pero la que está equivocada es la opción C, porque no es posible eliminar el error médico, porque no es posible eliminar el error, sencillamente porque somos seres humanos. Entonces, recuerden ustedes lo que decimos siempre, que la medicina basada en la evidencia, que es de alguna manera una medicina que estamos utilizando a partir de la década del 90, después de los trabajos sobre todo realizados en Canadá y en muchos otros lugares. Sin embargo, también existe una medicina basada en el error, el conocer los errores y tratar de corregirlos. En cuanto a lo evidente, recuerden que es esquivo y excepcional, no es fácil demostrar lo evidente, en cambio el error, por todo lo que hemos visto en este tiempo, es frecuente y es docente cuando se analiza y sirve para aprender. El último sería que los errores médicos son inevitables en la práctica y equivocarnos es parte de nuestro aprendizaje de alguna manera, justamente porque el camino del conocimiento no implica no cometer errores, sino aprender de los errores y no volver a repetirlos. Esa es la clave de los médicos prácticos, que deben conocer los errores médicos, discutirlos, charlarlos sin complejos y a partir de allí aprender a no volver a cometerlos. Doctor Delaune.